Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo webinar con el tema de servomotor. En esta ocasión vamos a ver los elementos de retroalimentación y vamos a comenzar atendiendo este diagrama que utilizamos en el webinar anterior para tratar de explicar los elementos que participan en un servomecanismo, que lo que se busca en un sistema de lazo cerrado es un control de movimiento, que después ese control de movimiento actúe sobre un proceso, ya sea de manufactura o un proceso, y nosotros tengamos capacidad de control sobre ese proceso. Muy bien. El día de hoy, como les comento, la idea es ver los elementos de retroalimentación, que puede ser encoder, resolver, efecto Hall, tacogenerador. Ese elemento de retroalimentación a nosotros nos permite comunicar las señales de salida hacia un software que controla el movimiento de quien ejecuta la tarea. Utilizando electrónica muy sofisticada, nosotros llegamos a poder informar de una forma muy útil esa señal de salida. Repito, para una vez que medimos la salida a través, como les comento, de una electrónica muy sofisticada, comparamos con la señal de entrada. Al momento de identificar una diferencia, se genera una señal de error. Esa señal de error es procesada por un servo drive para posteriormente alimentar a la parte quien ejecuta la tarea, que en este caso es un servomotor, y de esa forma nosotros obtener el control de movimiento. Voy a hacer un repaso histórico muy breve de cómo surge el control de movimiento y cuándo empieza a ser útil para generar economía en un proceso de manufactura, por ejemplo. En los años 40, 50, 60, inclusive los años 70, nosotros obteníamos control de movimiento a través de un ajuste en la señal de alimentación a la parte ejecutora con una tecnología que llamamos nosotros ajuste PID, que es proporcional, integral, derivativo. Ese ajuste fue evolucionando a partir de los años 40 y en ese entonces, cuando empezamos nosotros a ajustar señales de salida con elementos PID, es cuando surge una nueva asignatura que llamamos teoría de control, que es, repito, fue evolucionando la señal PID, nosotros obteníamos un control de movimiento, pero todavía en ese entonces no era tan eficaz, entonces no tenía cierto grado de utilidad en algún proceso repetitivo o en un proceso de manufactura donde nosotros pudiéramos comercializar. Porque todavía había, a través del control de las señales de salida de la fuente hacia la parte ejecutora, todavía había mucha variabilidad en el resultado. Entonces, el resultado tenía componentes diferentes, no conservábamos un estándar y eso nos impedía un poquito la comercialización de algún producto que se fabricaba a través de esta tecnología. Después, en la evolución, como les comentaba en el webinar anterior, en la evolución de la ingeniería de materiales, cuando los servomotores de imán permanente en el rotor, la evolución de los materiales que utilizamos para fabricar el imán permanente, nosotros empezamos a obtener una mayor densidad de flujo y paralelamente con la evolución de ingeniería de materiales, también evolucionó mucho el estado sólido y es cuando surge el IGBT, el transistor con bipolar de puerta aislada, en donde nosotros a través de la introducción del IGBT al mercado y de la aplicación del IGBT en los servodrives, tomando el lugar de los SCRs, nosotros obtuvimos como beneficio
una velocidad de switcheo en donde surge o podemos nosotros todavía controlar más la señal de salida PID, el ajuste PID, y surge no una nueva forma de salida, sino evoluciona una forma de salida que nosotros le llamamos PWM, que es modulación de ancho de pulso. ¿Qué significa PWM? Bueno, nosotros en la salida de la fuente administramos la energía entregada al motor de una forma tal en donde obtengamos como resultado un control de movimiento mucho más preciso, mucho más suave, más veloz y de mayores aceleraciones. Entonces, se juntaron tres elementos fundamentales para la evolución del lazo cerrado, para el surgimiento de la teoría de control, en donde nosotros ya este arreglo del servomecanismo, nosotros ya lo podemos hacer útil y poderlo instalar en procesos de manufactura en donde a nosotros nos agreguen características de competitividad, en donde nosotros podamos cumplir con necesidades de mercado en cuanto a costos, calidad y durabilidad. Entonces, a través de la introducción, fíjense, fue a través de la introducción del IGBT, una electrónica altamente sofisticada que utilizan los elementos de retroalimentación como los encoders y los materiales que utilizamos en la elaboración de los imanes permanentes que utiliza el servomotor, es como logramos nosotros ese control de movimiento que cada vez hace más competitivos los procesos de manufactura. Reduce tiempos de fabricación y nosotros logramos impactar en el mercado con productos y servicios cada vez más accesibles al mercado y que agreguen más calidad a los productos entregados. Bueno, esa es la intención o es el logro que hemos llegado con este arreglo. Bueno, hablando de los sistemas de retroalimentación, vamos a empezar analizando en el orden como fueron apareciendo en el mercado. El primer elemento de retroalimentación que aparece en el mercado y que cumple la función de retroalimentación es, y ahí nosotros empezamos a tener control de movimiento, es cuando surge el tacogenerador. El tacogenerador funciona con la máxima de que en un generador el voltaje inducido es directamente proporcional a la cantidad de campo magnético por la velocidad. Entonces, al aumentar la velocidad, aumenta el voltaje inducido. Y de esa forma, yo puedo informar a la fuente a través de un control de velocidad y hacer los ajustes que en ese momento yo lograba solamente con control de velocidad. Y luego ya después el voltaje, pues tengo yo una polaridad y tengo control de velocidad y control de ¿qué? De dirección. A favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ese es el primer elemento que surge en el mercado como un sistema de retroalimentación, el tacogenerador, que depende el proceso que yo esté utilizando, depende la fuente de energía que yo esté utilizando para la elaboración de algún proceso, es la selección de la retroalimentación que voy a lograr, o sea, que voy a buscar. Yo voy a buscar la retroalimentación que cubra mi necesidad sin sin que utilice elementos complejos, los necesarios para cubrir la necesidad del proceso que yo tengo. Entonces, fíjense, yo no voy a utilizar elementos de retroalimentación complejos cuando no los necesite. Voy a ocupar
el más sencillo hasta donde me sea posible para controlar la variable de movimiento que necesito en mi proceso. Entonces, el primer elemento en el mercado es el tacogenerador. Y luego ya después, ahora sí, empiezan los elementos que actualmente son muy demandados o muy utilizados, que es el encoder, que aquí podemos hacer dos categorías, que es el incremental y el encoder absoluto. Y hay una tercera clasificación, que es el serial. El encoder incremental, lo que nosotros buscamos con un sistema de retroalimentación, como decía al inicio, es medir la señal de salida, compararla con la señal de entrada y hacer la corrección correspondiente. Y el encoder es el que me permite esa comunicación. Muy bien. ¿Cómo es que funciona esa comunicación? ¿Y para qué? ¿Cómo la voy a procesar? Muy bien. Nosotros, en el encoder incremental, lo que vamos a informarle a la fuente acerca de la salida es una señal de posición y una señal de velocidad y una señal de dirección. Una señal de velocidad, una señal de dirección y una señal de posición. Repito, para que comparándola con la señal de entrada, la compare y de ahí, si hay una diferencia, que se haga el ajuste correspondiente. ¿Cómo es que generamos esas señales? Bueno, de posición, de velocidad y dirección, utilizando un encoder. No, el encoder, lo que voy a lograr con el encoder, como mencionamos en el webinar anterior, el encoder, acuérdense que es un artefacto que va ensamblado directamente en la flecha del rotor del servomotor. El encoder, lo que me va a informar al drive a través de 3 canales, el canal A, el canal B y un canal Z. Yo lo que voy a instalar bueno, la forma en que está constituido el encoder y que está instalado directamente en la flecha y que al girar la flecha gira el encoder porque el ensamble es directo, lo que voy a obtener es una señal cuadrada, unos pulsos el canal A y B estos pulsos me van a informar acerca de la velocidad y de la posición. ¿Por qué? Porque dentro del encoder yo tengo un disco óptico en donde en el perímetro del disco yo tengo ventanas que a través de un sistema de litografía yo hago una calcamonía y pongo una serie de ventanas continuas en un lazo cerrado que le vamos a llamar un track o un canal. Canal A, tengo una serie de ventanas. Insertados en el disco óptico, desfasados 90 grados eléctricos, pongo otra serie de ventanas que le voy a, otra serie de ventanas, repito, conseguidas a través de una calcamonía que le voy a insertar, una serie de ventanas en donde es una ventana y la separación entre ventana y ventana. En una ventana, lo que voy a permitir es el paso de luz, donde como emisor tengo un LED y tengo un sistema receptor. Cuando pase la ventana, hay un pulso.
termina la ventana, es off. Empieza la ventana, on. Y así sucesivamente a través de todo el track. Entonces, en una revolución yo voy a tener cierta cantidad de pulsos. Repito, que los obtengo a través de insertar un disco óptico. Es un CD. Es un disco óptico. El material es vidrio, en donde yo inserto una calcamonía que está perforada y va a tener un número de perforaciones distribuidos en los 360 grados, y cada perforación me va a mandar un pulso. Repito, hay un emisor que es un LED, un receptor, y luego una electrónica, como les decía, compleja, una electrónica muy compleja, que como resultado, en la salida del encoder, yo voy a obtener en un track o en un canal una serie de pulsos, y en el otro canal, que es otra serie de ventanas, pero como repito, que están posicionadas con una distancia de 90 grados una con respecto a la otra, voy a obtener otra serie de pulsos. El número de pulsos es el número de ventanas, y a eso yo le voy a llamar resolución. Y la resolución significa cuántos pulsos por revolución emito en el encoder. Por ejemplo, hay encoders de 2000 pulsos por revolución. Esa es la señal que yo... y en el canal Z yo tengo también un track o un camino cerrado donde nada más tengo una ventana en una revolución. Entonces, estas dos señales me dan posición y esta señal me da velocidad. Velocidad. Por ejemplo, ¿cómo sé el sentido de giro y la posición? Bueno, si la señal de salida, como yo tengo un desfase, y a esto lo llamo yo el eje de cuadratura, que es 90 grados eléctricos, 90 grados, si a mí como receptor me llega primero el canal A, primero el A que el B, tengo un sentido de giro. Si llega primero el B que el A, tengo otro sentido de giro. Así es como yo interpreto el sentido de giro. Por eso tengo la necesidad de establecer dos canales. Depende quién informe primero, ya sea clockwise o counterclockwise, a favor de las manecillas o en contra de las manecillas. Y la velocidad la voy a tener del canal 3 o el canal Z, que nada más tiene una ventana por revolución, y ese canal es el que me va a dar la velocidad. Ya una vez que yo obtenga esta señal, repito, se la envío a una fuente, esa fuente procesa esta información, la traduce en velocidad, en posición o en una aceleración, y ya internamente el servoamplificador, a través de toda una lógica matemática y de toda una electrónica, es la forma en que va a corregir. Pero ahorita la intención no es ver la electrónica del servodrive. Ahorita nada más es ver cómo es que está constituido y configurado un encoder o un elemento de retroalimentación, y cómo vamos nosotros a probarlo o hacerle pruebas para garantizar que esté en funcionamiento, en óptimo funcionamiento. Entonces, ahorita la intención es, bueno, el encoder, repito, así está configurado. Este es el housing del encoder. En el interior, esta es su tapa. Quitamos la tapa, vemos electrónica. Aquí tenemos unos LEDs en donde emiten luz. En el disco óptico impreso tenemos
una calcamonía con una serie de ventanas, y tenemos más electrónica dentro, en donde nosotros procesamos esta señal y luego a través de un lenguaje propio de la máquina o propio de la marca, con ese lenguaje yo salgo, tengo la señal de salida y con ese lenguaje yo voy y le informo a la fuente, al servodrive, para que atendiendo la teoría de control y ese elemento de lazo cerrado, adentro traemos una función de transferencia en donde se surge una señal de error porque cualquier diferencia de la salida con respecto a la entrada, surge una señal de error, se corrige y se sostiene esa información inicial. Voy a dar un ejemplo útil donde en forma sencilla yo puedo explicar un sistema de lazo cerrado utilizando un encoder incremental. Vamos a suponer que nosotros vamos a recolectar a través de los camiones recolectores de basura. Nosotros en la planta tratadora tenemos unas bandas transportadoras en donde recibimos la basura del camión. Y vamos a suponer que llegan camiones a la vez donde van a vaciar el camión a través de una banda transportadora y luego esa banda transportadora va y llena depósitos, llena un depósito donde vamos a alojar toda esa basura. Si no tuviéramos un sistema de lazo cerrado, yo pongo unos motores en esa banda transportadora y le doy una velocidad inicial. Y ahí está la velocidad constante. Imagínense ustedes cuando yo empiezo a cargar esa banda transportadora. Por producto de la carga, la banda transportadora va a disminuir la velocidad. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando la banda transportadora disminuye la velocidad? Pues a lo mejor puede haber ocasiones en que se desborde la basura. ¿Por qué? Porque va más lenta. Entonces, la velocidad con la que el camión de basura esté alimentando la banda con respecto a la velocidad de la banda, se hace más lenta la velocidad de la banda, entonces podemos tener un problema que de la banda salga basura, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y ahora, eso si fuera un sistema de lazo abierto, o sea que no tengamos retroalimentación. Simplemente por carga, la velocidad baja y se va a desparramar basura de lo que es la banda transportadora. ¿Qué es lo que pasaría si yo le agregara un encoder a esos motores y procese la señal con sistema de lazo cerrado con servodrives, servoamplificadores o con drives? Cuando la banda transportadora disminuye su velocidad, ¿qué es lo que va a pasar con los pulsos por revolución? Van a disminuir la velocidad. Entonces voy a informar al drive y el drive va a corregir prácticamente en forma inmediata. Entonces la velocidad de la banda transportadora nunca va a cambiar y no va a tener problemas posteriores de que la basura no, se desparrame de la banda, salga de la banda. ¿Y qué pasaría también en ese mismo sistema? Vamos a suponer que sea un sistema de lazo abierto y que ya una vez que esté cargado, voy y descargo. ¿Qué va a pasar con la velocidad de la banda? Va a aumentar porque ahora por ausencia de carga, aumenta la velocidad. Bueno, ¿qué va a pasar si le pongo un sistema de lazo cerrado y un encoder? Bueno, como aumenta la velocidad, los pulsos, la velocidad de los pulsos va a aumentar, le voy a informar al drive y va a corregir y va a mandar una señal de disminución de velocidad. En el primer, en el primer ejemplo, pues fue un incremento de velocidad. En el segundo escenario, vamos a bajar la velocidad buscando una velocidad constante. Bueno, es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero realmente ejemplifica muy bien el uso de un encoder. Es un control de movimiento, pues a lo mejor no tan perfecto,
Pero bueno, eso es lo que se busca con un encoder. Lo que pasa que ahora, repito, con una electrónica más sofisticada, con elementos electrónicos como el IGBT, cada vez con mayor capacidad de velocidad de switcheo, nosotros obtenemos un control de movimiento cada vez más exacto, más confiable, con una mayor resolución de estos artefactos, y yo puedo tener un proceso conservando un estándar, que eso es lo que ese estándar es lo que yo busco en los procesos. Porque acuérdense una cosa, lo que requiere el mercado es el estándar. Y esa forma es como yo conservo el estándar y cumplo con ese requerimiento cada vez más exigente del mercado. El mercado no aguanta variabilidad. El mercado necesita estándar, porque después esas piezas que yo entrego forman parte de otros procesos, y si hay una variabilidad dimensional o de calidad de superficies o simplemente de calidad, ya detengo sistemas posteriores y le puedo pegar mucho a la economía o al proceso ese de fabricación. Muy bien, entonces el incremental, las características son 3 canales, canal A, canal B. ¿Cuál es la característica entre canal A y B? Bueno, de que hay un desfasamiento de 90 grados que yo le llamo eje de cuadratura. ¿Para qué es ese desfasamiento? Para que me dé una señal de posición. Si primero pasa A que B, es CW. Si primero pasa B que A, pues es CCW, o sea, a favor de la Mesías, o en contra. Tengo una referencia, me da señal de velocidad. Llego a una electrónica, que es el servoamplificador, y corrijo. La comunicación entre el encoder y el drive es a través nada más, como decimos, de un tren de pulsos de onda cuadrada, cuando el encoder es incremental. Esta es la característica de un encoder incremental. Los pulsos por revolución me van a informar de qué, de la resolución. Esta es la resolución. ¿Qué resolución tengo? Puede ser 2000, 4000, 10,000 pulsos por revolución. ¿Cuál es el que voy a seleccionar? Dependiendo qué es lo que necesites. Si ocupas un control muy preciso, bueno, me voy al de una mayor resolución. Pero ¿qué va a pasar si yo realmente no necesito un control tan preciso de velocidad y integro un encoder con alta revolución? Pues lógicamente voy a ocupar una electrónica también más sofisticada, más cara, que a lo mejor no haga necesidad, y más compleja, que cuando surja una falla, pues voy a tener paros de máquina de mayor tiempo, y realmente a lo mejor no era necesario. Entonces, ahí es cuando debo de tomar en cuenta ciertos factores para seleccionar la resolución que realmente necesito. Ese es el encoder incremental. Hay muchas máquinas herramientas que utilizan en sus servomotores encoder incremental. Ahorita vamos a ver el absoluto y luego el serial, y vamos a ver la diferencia entre ambos. Bueno, resolución. Ahora, otro dato del incremental. El incremental, como recién les decía, es un disco óptico que tiene estas ventanas y unas ventanas dispuestas 90 grados y una sola ventana en el tercer track o en el tercer canal. Estas ventanas, cada ventana tiene un emisor de luz. Y aquí tenemos la parte receptora, y la parte receptora se va a conectar
a una electrónica donde le vamos a informar a un drive. Es así como está constituido un encoder incremental. 3 caminos cerrados, que le vamos a llamar tracks o canal, que están dispuestos 90 grados y el índice. Este es el encoder incremental. La información que obtengo es una onda cuadrada, un tren de pulsos de onda cuadrada. Es un encoder muy utilizado en la industria manufacturera, de las máquinas herramientas, sobre todo, en los servomotores que participan en el movimiento de los ejes de las máquinas. Es un instrumento de retroalimentación muy utilizado. El otro es el absoluto. El absoluto es igual que el incremental, pero voy a explicar de dónde proviene la palabra absoluto. Es igual, la configuración es la misma, ¿eh? Es electrónica, disco óptico, electrónica, y lo informo al servoamplificador. ¿Cuál es la diferencia entre el absoluto y el incremental? Bueno, en el disco óptico que vimos ahorita, en el incremental tenía yo no solamente 3 canales. En el absoluto yo voy a tener 8, pero fíjense, ¿de dónde viene la palabra absoluto? 8 tracks dispuestos de esta forma. Estas son ventanas. Aquí dibujé 1, 2, 3, 4, 5. Hay otras 3 más. Pero para efectos de explicación es suficiente con 5. ¿Por qué se le llama absoluto? Porque en los 360 grados la posición del disco o la información que me da va a ser diferente a cualquier otra. Es una información absoluta que me entrega. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a leer la posición esta. Que aquí tenga mis LEDs, aquí lea mi posición. ¿Qué voy a leer aquí? Si entra la luz, leo un 1. Si no entra, leo un 0. 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. Y vamos a suponer que tenga otros 3 tracks donde lea 0, 0, 1. Entonces aquí 0, 0, 1. En cada división de los 360 grados va a ser una posición diferente. Va a ser una posición diferente. Por eso se le llama absoluto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo pueda dividir el disco óptico en 4000, que mi resolución sea 4000 códigos por revolución o ciclos por revolución, llamándole esto un ciclo por revolución. Yo voy a tener 4000 ciclos diferentes. Acordémonos con el incremental no era así. Simplemente son tren de pulsos que lo único que si yo hago un análisis con un ciclo, voy a tener muchos ciclos iguales. El absoluto no. ¿Cuál es la aplicación práctica de esto? Bueno, la aplicación práctica de que cuando el encoder incremental en un sistema cartesiano XYZ, la máquina herramienta, cuando yo le doy instrucciones y si yo utilizo servomotores incrementales y yo apago la máquina, cuando la vuelva a encender, la máquina se tiene que regresar a tomar una referencia, que es cuando yo lo llamo, se tiene que ir a home. O sea, al plano cartesiano, me tengo que ir al origen del plano cartesiano para otra vez
analizar la instrucción que yo le dé de posición cuando utilizo encoders incrementales, porque realmente no sé realmente en qué posición estoy cuando uso incremental. Cuando uso absoluto, no tengo necesidad de irme a home o de irme al origen cartesiano. ¿Por qué? Porque en los 360 grados yo tengo comandos o ciclos diferentes y cada ciclo me informa la posición específica. No necesito irme a home en el absoluto. La diferencia del absoluto con el incremental, de que el absoluto, como es de 8 canales, va a tener que tener 8 cables de salida. Cada cable me va a entregar un bit de información. Estos 8 cables de salida me van a dar poca confiabilidad o mucho margen de error. Es por eso que el absoluto como tal ya no se usa mucho o no se usa. Lo que se usa es nosotros conservamos el disco absoluto, le ponemos aquí un microprocesador donde recibimos las señales absolutas. El microprocesador va a manejar esa información y como salida tiene solamente 2 cables, 2 señales. ¿Cómo es que procesa? Ese es tema de otro webinar. Ahorita nada más lo importante es de que se entienda de que el absoluto se convierte serial. Este le da la característica serial al encoder serial. ¿Por qué? Porque el microprocesador va a procesar la información obtenida del disco óptico en 8 caracteres, la va a procesar y nomás va a mandar paquetes de información seriadas. ¿Cómo es que lo hace? Ese es otro tema que vamos a hacer. Ahorita repito, lo que necesito que se entienda es nada más de que esto le da la capacidad serial. Este es un encoder serial que sí es altamente utilizado. Ese es el encoder serial. Entonces, ya tenemos incremental, absoluto y serial, que son los 3 encoders ampliamente utilizados en la industria. ¿Qué otro elemento también altamente utilizado yo puedo encontrarme en los servomotores? El resolver. Físicamente el resolver es esto. El resolver, si en su interior no tiene nada de electrónica, son 2 bobinas, una móvil y una fija. Esta móvil se ensambla directamente en la flecha del servomotor y la parte fija. Si ven, no tiene electrónica alguna. ¿Qué señales tengo de este resolver? Bueno, yo tengo 3 embobinados. Dispuestos así. Esta es la parte móvil, este es el rotor, este es el estator, este me entrega un seno y este me entrega un coseno. Y esta es la parte móvil, este es el rotor. Aquí excito y en la distribución de las bobinas, en su interior del estator, tengo dos embobinados dispuestos uno con respecto al otro 90 grados. Entonces, por consecuencia, yo en la señal de salida del resolver, yo voy a tener un seno y un coseno. Esta señal del seno y coseno
que es la señal de salida, yo la voy a alimentar un dispositivo que le voy a llamar RD, que es un dispositivo resolver digital, o me convierte la señal análoga que entrega el resolver en digital. Y por cada 90 grados yo puedo hacer una tablita así, de que digo, son 90, 180, 270 y 360 grados. Y aquí voy a medir los pulsos que voy a convertir de la señal análoga en digital. Esto lo voy a convertir yo en pulsos, o sea, en ceros y unos. Y ahorita, por ejemplo, en el mercado, yo por cada 90 grados obtengo 1024 pulsos. Aquí obtengo 90 grados, 1024 pulsos. 2048. 3072 y 4096. Esta conversión de análogo a digital la voy a obtener a través de un dispositivo RD. ¿Por qué utilizar tanta variabilidad en los sistemas de retroalimentación? ¿Por qué no utilizar el incremental? ¿Para qué un resolver? Bueno, es que fíjense las características de un resolver. No tiene electrónica, es muy robusto. Si yo tengo una aplicación en mi maquinaria donde el medio ambiente o donde esté sometida a cierto medio que me dañe mucho la electrónica, tiene mucho grado de dificultad esta electrónica. Cuando yo tengo un proceso de manufactura que sea más robusto, pues yo también tengo disponible que a través de este resolver también puedo configurar un sistema de retroalimentación. Y puedo procesar la señal análoga con un convertidor de análogo a digital que me convierte cada 90 grados a 1024 pulsos. O sea que en una revolución me entrega 4096 pulsos. Entonces, esta retroalimentación va a cumplir a cabalidad los requerimientos de medio ambiente, mecánicos y de durabilidad. Porque quizás el medio ambiente me altere mucho las características del encoder con una electrónica muy sofisticada, medios ambientes agresivos, con químicos, golpeteos, donde a lo mejor este encoder no aplique, yo le cambio a un resolver y le doy más vida, menos paros de máquina por cómo está constituido. Es el resolver. Por último de este webinar, quiero explicarles una cosa, una característica en común de todos los sistemas de retroalimentación. Un sistema de retroalimentación ocupa una, ¿cómo le podría llamar? Una actividad, tiene que ser alineado. Ocupa una función que tengo que hacer al momento de instalarlo. Tiene que ser alineado. ¿Por qué? Todo esto que hemos platicado del control de movimiento, de que el resolver o el encoder es el elemento a través del cual me permite comunicar la señal de salida con un software que me controla
el ejecutor de la tarea, que es el motor. Yo mido la salida de ese motor a través de un sistema de retroalimentación y le informo a un software para que corrija con una electrónica altamente difícil, pues. ¿Cómo es que consigo yo ese control de movimiento? Sí, mando pulsos, mando ceros y unos, o después mando una señal codificada. Por ejemplo, en el código serial, ¿se acuerdan que dijimos? Yo alimento 8 bits a un microprocesador, ese microprocesador me manda paquetes de señales en forma, en serie, uno atrás del otro, pero con un lenguaje muy específico de la marca. Y así es como controlo el movimiento. Pero realmente, ¿qué es lo que hago con esa información? ¿Qué realmente, en dónde aplica? Ah, bueno, ¿se acuerdan cuando vimos en el primer webinar la configuración del motor? Que en donde el rotor, yo tengo el servomotor y tengo un rotor de imán permanente. Y realmente todo se reduce a esto. Esas señales de la retroalimentación le van a decir al drive qué bobina del estator va a polarizar para interactuar con el rotor dependiendo la posición del rotor. Y ya ves, ¿se acuerdan que habíamos dicho? En el rotor yo voy a instalar el encoder. El encoder, a su vez, le informa a quién. Al servodrive. Y el servodrive va a polarizar la bobina necesaria para obtener un torque en el rotor. ¿Cómo yo voy a informarle al drive qué bobina tiene que polarizar para obtener una fuerza en flecha? Ah, bueno, habíamos visto que este embobinado trifásico del servomotor es un sistema trifásico balanceado. Yo tengo la fase A, la fase B y la fase C. Aquí tengo 120 grados, 240 y 360. Habíamos comentado, pongan mucha atención en esto, porque en esto se basa la operación de un servomotor. Esta señal de salida o esta señal que obtengo del embobinado del estator es debido a que dentro del embobinado yo tengo un imán permanente que es el rotor que gira en el interior y va a provocar una fuerza contraelectromotriz. Un voltaje inducido. Ese voltaje inducido, lo que yo voy a hacer es leerlo en el drive y el drive me va a polarizar la bobina en A cuando A esté de 75 a 105 grados. Es aquí donde me va a mandar el disparo. En B es aquí donde me va a mandar el disparo el servodrive para obtener el movimiento suave y de mayor torque posible. ¿Quién me va a informar en qué momento el drive dispara? El encoder. Es el que me va a informar en qué momento tienes que disparar o tienes que polarizar la bobina dependiendo de la posición del rotor. Y comentábamos, independientemente el tipo de retroalimentación, tienen algo en común, que tienen que ser alineados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tienen que ser alineados?
Significa, en todos los encoders, al momento de instalarlos, en el ensamble, con su tapa o con su elemento de ensamble, yo puedo rotarlos. Puedo rotarlos. La parte fija la roto. ¿Qué estoy haciendo cuando la roto? Normalmente el fabricante del servomotor me da una información en donde él obtiene la referencia para hacer que todo funcione. Tengo que referenciar. Tengo que sincronizar. Tengo que poner a tiempo. Tengo que alinear. Bueno, ¿cómo se alinean? Bueno, primeramente tengo que leer la señal de salida de la retroalimentación. Y voy a poner un ejemplo de un datasheet. Me dice el datasheet de alguna marca en particular. Me dice, para alinear, tú vas a leer la señal de salida. Vamos a suponer que sea un incremental del canal A, y el origen de A me lo vas a coincidir con el origen de la fase B. Entonces, yo leo A, resulta que al momento de rotar el encoder, lo que estoy obteniendo es que yo mueva el origen. Mueva el origen. Yo puedo mover el origen del origen de la señal A, rotando el housing del encoder. Yo muevo el origen y a través de un osciloscopio de varios canales, yo leo A con respecto a la fuerza contra la electromotriz B, y resulta que los orígenes los igualo. Y ahí es donde voy a apretar el encoder. Este es el dato que el fabricante me informa para poner en sintonía el servomotor. Y esta es la parte clave para una buena reparación o para una buena reparación de un servomotor. El factor clave de éxito es alinear el encoder. Repito, y se alinea moviendo, rotando el ensamble. ¿Qué logro al rotar el ensamble? Muevo los orígenes. Muevo los orígenes de las señales y normalmente, repito, el fabricante me dice, bueno, el origen de A con el origen de B, cuando coinciden los orígenes, ahí aprietas. Y esa va a ser la referencia. O me puede decir, en 120 grados de A, ahí pones el origen del canal A, de la fase A, ahí pones el origen del encoder del canal B o del índice. Cada marca tiene su datasheet o su información. Entonces, ¿cuáles elementos, factores claves que ustedes que están relacionados con servomotores deben de exigir o deben de solicitar o deben de hacer ustedes mismos para garantizar la buena operación de un servomotor que esté bien alineado? Y exigir evidencia. ¿Evidencia de quién? Del fabricante, del datasheet y de cómo lo lograste tú hacer. Es cuando entra la necesidad de tener los bancos de pruebas de las marcas. Porque si no tengo el banco de prueba, no puedo leer la alimentación, no puedo leer la retroalimentación, o sea, no puedo leer esto. Entonces, si no puedo leer la señal de salida de un encoder, pues me va a imposibilitar pues, poder alinear. Acuérdense que cada marca tiene su lenguaje
del encoder al drive se comunican con un lenguaje propio. Sí, por ejemplo, en un absoluto, yo genero un código binario o un código Gray, pero el microprocesador, ¿se acuerdan del arreglo? Eran los 8 bits, entran a un microprocesador y en la salida del microprocesador sale otra, le cambio la naturaleza a la señal. ¿Qué lenguaje? No lo conozco. Lo tengo que decodificar. Entonces, como es una actividad prácticamente imposible, bueno, lo que hago es con el banco de prueba propio de la marca, ya tengo posibilidades de comunicación y ya puedo hacer esto. Ya puedo alinear. Ese es el desafío principal en los servomotores, la alineación. Y repito, todos los elementos de retroalimentación tienen eso en común, requieren ser alineados. En resumen, en el sistema de lazo cerrado, el elemento de retroalimentación, que es el encoder o el resolver, me permite la comunicación de salida con la entrada. ¿Para qué? Para tener un control de movimiento. Inicialmente, cuando empieza el control de movimiento por los años 40, 50, 60, hasta los 70, utilizábamos o desarrollamos mucho el ajuste PID. Después, con la evolución del estado sólido y cuando surge ya en forma masiva, en forma comercial, el IGBT, nosotros tenemos más capacidad de switcheo, o sea, más velocidad de conmutación, y eso, conjuntamente con la ingeniería de materiales, obtengo imanes permanentes con mayor densidad de flujo, la electrónica mayor capacidad de velocidad, obtengo ya un control de movimiento más preciso, más suave, la entrega de potencia, la entrega de fuerza en flecha, y ya tengo esos elementos de control tal de que yo lo puedo aplicar a un proceso de manufactura en donde se va a reflejar ese control de movimiento, en el estándar, en que yo ya puedo ofrecer un estándar al mercado, no con tanta variabilidad. Si hago mis 1000 piezas, las 1000 piezas tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque ya tengo un sistema retroalimentado. Y el encoder, con toda la electrónica altamente sofisticada que tiene, que utiliza, es como logro yo eso. Y así, operativamente, ¿y cómo? ¿Qué realmente hace el encoder? Bueno, todo se resume en que el encoder le va a informar al servo drive qué bobina va a polarizar dependiendo la posición del rotor. Y la posición A, B y C, en esta cresta de 75 a 105 grados, es donde yo le voy a mandar el pulso a la bobina para obtener un torque en flecha máximo y suave. Ese es el resumen del encoder. Bueno, espero que esta información sea de su utilidad. Como quiera, les invito a que nos sigan, que se suscriban en el canal de YouTube. También tenemos por ahí, iniciamos la semana pasada un podcast en donde empezamos con ahorro de energía. En el siguiente podcast vamos a hablar del drive aplicado al motor. Y bueno, aquí concluimos y nos vemos en la próxima.